En otras palabras, el sedimento no era agua convertida en tierra, sino material del vidrio atacado por el agua caliente y precipitado en fragmentos sólidos. He aquí un ejemplo claro en el que la medida pudo conducir a la demostración de un hecho razonable, mientras que el testimonio de los ojos solo llevaba a una conclusión falsa. Lavoisier se interesó en la combustión, primero, porque este era el gran problema de la química del siglo XVI, y segundo, porque uno de sus primeros triunfos fue un ensayo sobre la mejora de las técnicas del alumbrado público en 1760-69. Empezó en 1772, cuando se unió a otros químicos para comprar un diamante que calentó en un recipiente cerrado hasta que desapareció. La formación de dióxido de carbono fue la primera demostración clara de que el diamante era una forma de carbono y, por lo tanto, estaba estrechamente relacionado con el carbón, más que con ninguna otra cosa. Calentó metales como el estaño y el plomo en recipientes cerrados con una cantidad limitada de aire. Ambos metales desarrollaron en su superficie una capa de calcinado hasta un momento determinado en que ésta no avanzaba más. Los partidarios de la teoría del flogisto dirían que el aire había absorbido del metal todo el flogisto que podía retener. Pero, como era bien sabido, el calcinado pesaba más que el propio metal, y sin embargo, cuando Lavoisier pesó todo el recipiente, metal, calcinado, aire, etc., después del calentamiento, pesaron justamente lo mismo que antes de calentarlos. De este resultado se deducía que si el metal había ganado peso al calcinarse parcialmente, entonces algo en el recipiente tenía que haber perdido una cantidad de peso equivalente. Ese algo, al parecer, podría ser el aire, y en ese caso debería haber un vacío parcial en el recipiente. Efectivamente, cuando Lavoisier abrió el matraz, el aire se precipitó en él, tras lo cual comprobó que el matraz y su contenido habían ganado peso. Lavoisier demostró de esta manera que la calcinación de un metal no era el resultado de la pérdida del misterioso flogisto, sino la ganancia de algo muy material, una parte del aire. Ahora le era posible aventurar una nueva explicación sobre la formación de los metales a partir de sus menas. La mena era una combinación de metal y gas. Cuando se calentaba con carbón, este tomaba el gas del metal, formando dióxido de carbono y dejando tras de sí el metal. Así, mientras Stahl decía que el proceso de obtención de un metal por fusión del mineral correspondiente implicaba el paso de flogisto desde el carbón al mineral, Lavoisier decía que lo implicado en el proceso era el paso de gas desde el mineral al carbón. Pero estas dos explicaciones, aunque inversas, no explicaban el mismo hecho. ¿Había alguna razón para preferir la explicación de Lavoisier a la de Stahl? Sí, la había, porque la teoría de Lavoisier sobre la transferencia de gas podía explicar los cambios de peso durante la combustión. El calcinado era más pesado que el metal a partir del cual se formaba, a consecuencia del peso de la porción de aire que se incorporaba. La madera también ardía con adición de aire a su sustancia, pero no se observaba aumento de peso porque la nueva sustancia formada, dióxido de carbono, era a su vez un gas que se desvanecía en la atmósfera. Las cenizas que quedaban eran más ligeras que la madera original. Si se quemara madera en un espacio cerrado, los gases formados en el proceso quedarían dentro del sistema, y entonces podría demostrarse que las cenizas, más los vapores formados, más lo que quedaba de aire, mantendrían el peso original de la madera más el aire. Lavoisier notó, en efecto, que si en el curso de los experimentos se tenían en cuenta todas las sustancias que tomaban parte en la reacción química y todos los productos formados, nunca habría un cambio de peso, o, utilizando el término más preciso de los físicos, un cambio de masa. Por eso, Lavoisier mantuvo que la masa no se creaba ni se destruía, sino que simplemente cambiaba de unas sustancias a otras. Esta es la ley de conservación de la masa, que sirvió de piedra angular a la química del siglo XIX. 8. Las conclusiones a que llegó Lavoisier mediante el uso de la medida fueron de tal magnitud, como puede verse, que los químicos aceptaron sin reservas a partir de este momento el uso de este procedimiento. 1. La combustión Lavoisier no estaba, empero, totalmente satisfecho. El aire se combinaba con los metales para formar un calcinado y con la madera para formar gases, pero no todo el aire se combinaba de esta manera, sino que solo lo hacía aproximadamente una quinta parte. ¿Por qué ocurría de este modo? Priestley, descubridor del aire desflogisticado, visitó París en 1774 y describió a Lavoisier sus hallazgos. Lavoisier comprendió inmediatamente su significado, y en 1775 publicó sus puntos de vista. El aire no es una sustancia simple, propuso, sino una mezcla de dos gases en una proporción de 1 a 4.
Un quinto del aire era el aire desflogisticado de Priestley, si bien Lavoisier, desgraciadamente, olvidó conceder a Priestley el debido mérito. Era esta porción del aire, y solo esta, la que se combinaba con los materiales en combustión o en proceso de enmohecimiento, la que se transfería desde el mineral al carbón, la que era esencial para la vida. Fue Lavoisier quien dio a este gas su nombre, oxígeno, derivado de los vocablos que en griego significan productor de ácidos, pues Lavoisier tenía la idea de que el oxígeno era un compuesto necesario de todos los ácidos. En esto, como se demostró posteriormente, estaba equivocado. Las 4/5 partes restantes del aire, que no podían mantener la combustión ni la vida, el aire flogisticado de Rutherford, constituían también un gas diferente. Lavoisier lo llamó azoe de la palabra griega que significa sin vida, pero posteriormente lo reemplazó el término nitrógeno. Esta palabra significa que, a principios del siglo XX se halló que esta ley era incompleta, pero la corrección que se hizo necesaria a causa del creciente refinamiento de la ciencia de este siglo es muy pequeña, y puede despreciarse en las reacciones que ordinariamente tienen lugar en los laboratorios. Forma salitre, ya que se descubrió que el nitrógeno formaba parte de la sustancia de este mineral. Lavoisier estaba convencido de que la vida se mantenía por algún proceso semejante a la combustión 9, puesto que lo que inspiramos es aire rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, mientras que el que exhalamos está empobrecido en oxígeno y enriquecido en dióxido de carbono. Él y su colaborador, Pierre-Simon de Laplace, 1749-1827, que más tarde se convertiría en un famoso astrónomo, intentaron medir el oxígeno tomado y el dióxido de carbono liberado por los animales. Los resultados fueron algo desconcertantes, pues parte del oxígeno inhalado no aparecía en el dióxido de carbono expirado. En 1783 Cavendish aún estaba trabajando con su gas inflamable. Quemó una muestra de este y estudió sus consecuencias, comprobando que los vapores producidos al arder se condensaban para formar un líquido que, al investigarlo, resultó ser nada más y nada menos que agua. Este experimento fue de importancia crucial. En primer lugar, era otro duro golpe a la teoría griega de los elementos, porque demostró que el agua no era una sustancia simple, sino el producto de la combinación de dos gases. Lavoisier, enterado del experimento, llamó al gas de Cavendish hidrógeno, productor de agua, y dedujo que el hidrógeno ardía por combinación con el oxígeno, y que, por tanto, el agua era una combinación de hidrógeno y oxígeno. También consideró que la sustancia de los alimentos y de los tejidos vivos contenía una combinación de carbono e hidrógeno, de manera que cuando se inhalaba aire, el oxígeno se consumía formando no solo dióxido de carbono a partir del carbono, sino también agua a partir del hidrógeno. Esta explicación aclaraba el hecho de que parte del oxígeno no podía medirse en sus primeros experimentos sobre la respiración 9. En esto demostró estar en lo cierto. 10. El químico ruso Mikhail Vasilievich Lomonosov, 1711-65, se adelantó en casi 20 años a las teorías de Lavoisier, al rechazar en 1756 la teoría del flogisto y sugerir que los objetos se combinan al arder con una parte del aire. Por desgracia publicaba en ruso, y los químicos de Europa Occidental, incluido Lavoisier, no tuvieron noticia de su trabajo. Lomonosov también tenía puntos de vista sorprendentemente modernos sobre los átomos y el calor, que estaban 50 o 100 años por delante de su tiempo. Fue un hombre muy notable que sufrió la mala suerte de haber nacido en Europa Oriental en un momento en que el avance científico estaba concentrado en Occidente. Las nuevas teorías de Lavoisier suponían una completa racionalización de la química. Todos los misteriosos principios habían caído con ella. En el futuro solamente interesarían a los químicos los materiales que pudieran pesarse o medirse. Tras establecer esta base, Lavoisier comenzó a levantar la superestructura. Durante la década de 1780-89, en colaboración con otros tres químicos franceses, Louis Bernard Guiton de Morbeau, 1737-1816, Claude Louis Berthollet, 1748-1822, y Antoine François de Fourcroy, 1755-1808, elaboró un sistema lógico de nomenclatura que se publicó en 1787. La química no volvería a ser un fárrago de nombres como en los días de la alquimia, cuando cada tratadista utilizaba su propio sistema y confundía a los demás. Figura 7. Los experimentos de Lavoisier fueron ilustrados en sus elementos de química con dibujos de M. Lavoisier. Se tendría en lo sucesivo un sistema reconocido que todos pudieran usar.
Un sistema basado sobre principios lógicos, de modo que cualquiera pudiese deducir los elementos de que estaba formado un compuesto a partir del nombre de este. Por ejemplo, el óxido de calcio estaba hecho de calcio y oxígeno. El cloruro sódico, de sodio y cloro. El sulfuro de hidrógeno, de azufre e hidrógeno, etc. Asimismo, se puso a punto un cuidadoso sistema de prefijos y sufijos que proporcionara alguna indicación acerca de las proporciones en las que estaban presentes los distintos elementos. Así, el dióxido de carbono contenía más oxígeno que el monóxido de carbono. Por otra parte, el clorato de potasio tenía más oxígeno que el clorito, mientras que el perclorato tenía aún más que el clorato, y el cloruro no tenía nada de oxígeno. En 1789 Lavoisier publicó un libro, Tratado Elemental de Química, que aportó al mundo una visión unificada del conocimiento químico en base a sus nuevas teorías y nomenclatura. Fue el primer texto moderno de química. Entre otras cosas, el libro incluía una lista de todos los elementos conocidos hasta entonces, o, más bien, de todas las sustancias que Lavoisier consideró elementos según el criterio de Boyle, y que no pudo descomponer en otras más sencillas, véase Fick. 8. Es un mérito que hay que reconocer a Lavoisier el que de las 33 sustancias enumeradas solamente 2 estaban completamente equivocadas. Estas 2 eran la luz y el calórico que, como resultó evidente en las décadas posteriores a Lavoisier, no eran sustancias, sino formas de energía. De las 31 restantes, algunas eran verdaderos elementos de acuerdo con los requisitos actuales. Estos incluían sustancias, como el oro y el cobre, que se conocían desde antiguo, así como otras, como el oxígeno y el molibdeno, que se habían descubierto pocos años antes de la publicación del libro de Lavoisier. 8 de las sustancias enumeradas, la cal y la magnesia, por ejemplo, no se volvieron a aceptar como elementos, puesto que ya en la época de Lavoisier se habían descompuesto en sustancias más sencillas. Pero, en cualquier caso, una de aquellas sustancias simples resultó ser un nuevo elemento. Hubo alguna oposición ante los nuevos puntos de vista de Lavoisier, que se han mantenido hasta la actualidad, sobre todo por parte de ciertos partidarios acérrimos del flogisto, Priestley entre ellos. Pero otros aceptaron con entusiasmo la nueva química. Bergman, en Suecia, fue uno de estos. En Alemania, el químico Martin Heinrich Klaproth, 1743-1817, fue uno de los primeros conversos. Su aceptación de las teorías de Lavoisier fue importante, ya que al ser estal alemán, había cierta tendencia entre los germanos a adherirse al flogisto como gesto patriótico. Klaproth alcanzó la fama después de haber descubierto algunos elementos, el uranio y el circonio, en 1789. Figura 8. Lista de elementos reunidos por Lavoisier, aparecida en sus Elementos de Química el mismo año en que se publicó el libro de Lavoisier. Triunfó la Revolución Francesa, degenerando rápidamente en los feroces excesos del terror. Lavoisier, por desgracia, estaba relacionado con una organización de recaudadores de impuestos que los revolucionarios consideraban un instrumento de corrupción de la odiada monarquía. Ejecutaron en la guillotina a todos los funcionarios que lograron prender. Uno de ellos era Lavoisier. Así, en 1794, uno de los más grandes químicos que jamás ha existido, fue muerto innecesaria e inútilmente en lo mejor de su vida. Bastó un instante para cercenar esa cabeza, y quizá un siglo no baste para producir otra igual, dijo Joseph Lagrange, el insigne matemático. Lavoisier es universalmente recordado en la actualidad como el padre de la química moderna.